los que se vayan incorporando empezaremos ahora en un par de minutos. Gracias por incorporaros. Bueno, pues si os parece, vamos empezando. Muchas gracias a todos por estar conectados. Voy a presentar primero, soy Ignacio Tornos, soy el director de desarrollo de negocio en el sector industrial en Agility, y esta tarde vamos a repasar un poco el contenido de cómo la analítica de datos puede ayudarnos a hacer algo importante en nuestro negocio, mejorar la eficiencia de nuestro negocio. Nosotros creemos que uno de los riesgos que hay en cuanto a la adopción de tecnología es que se adopte por una moda o por una rutina, y creemos que eso nunca acaba bien, acaba en fracaso. La única forma de adoptar la tecnología y de hacerlo de una manera adecuada es que esté ligada directamente con el objetivo del negocio, con el plan de negocio. Por eso nosotros, al hablar de analítica de datos en una fábrica, pues entendemos que uno de los primeros parámetros a plantearse es la mejora de la eficiencia. Sobre esto vamos a hablar esta tarde. Me acompaña Javier Monjas. Javier, si te presentas. Sí. Gracias, Ignacio. A ver, yo soy Javier Monjas, trabajo como Technical Lead dentro del área de inteligencia artificial de Agility. Tengo una amplia experiencia en el mundo del dato, llevo más de 17 años trabajando dentro del dato. He trabajado en investigación de desarrollo, en Nova TSN, en Sanitas, y antes de Agility he trabajado como Chief Data Officer en Finet, una fintech. También imparto clases en varias universidades y escuelas de negocio, y bueno, hoy venimos a hablaros de cómo optimizar y cómo detectar fallos dentro del sector industrial aplicando técnicas de inteligencia artificial. Espero que os guste. Muy bien, pues antes de empezar, simplemente dos palabras de lo que es Agility. En Agility nos hemos reunido un grupo de personas, de expertos, centrados en la digitalización y en dar soluciones tecnológicas a las empresas, ¿no? En todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito industrial, al menos en esta. Cuando digo en todos los ámbitos, pues tenemos 4 verticales de soluciones a las distintas áreas de las empresas. El que nos interesa hoy es Smart Factory, donde tenemos un planificador avanzado, Plan Together, un MES, un buen sistema de gestión de fábrica y una analítica, una plataforma de analítica de datos. Y esto es lo que yo creo que es un factor diferencial para nosotros, ¿no? Nosotros
no solo nos planteamos hacer una implantación de un software de planificación o de un software de gestión de la planta, sino que allá en el área que sea, y me da igual que sea la fábrica, que el área de recursos humanos, que finanzas, que marketing digital, lo que buscamos es que estos softwares estén conectados, estén relacionados con tres aspectos fundamentales del negocio que cada día tienen más importancia. Son la ciberseguridad. Cada día estamos más bombardeados por noticias de ataques y de y fraudes y secuestros en la web. La inteligencia artificial, analítica de datos, todo lo que podemos sacar de los datos, y la inteligencia de negocio. Sirva esto como tarjeta de presentación de lo que somos en Agility, y vamos al tema del día, que es nuestra plataforma de Smart Factory. Cómo planificar, cómo preparar la producción, cómo incorporar la analítica a esta fase y ser capaces de tener una buena previsión de la demanda que no se base solo en el histórico, sino que se pueda basar en otros parámetros. Cómo ejecutar ese plan que hemos generado y cómo conseguir que los datos que hay en las máquinas fluyan para que vayan a un repositorio, le llamemos como le llamemos, data lake, historia, no como queramos llamarle, que luego podamos utilizar en la tercera parte, que es la mejora, la que nuestra plataforma de analítica nos va a permitir encontrar respuestas a preguntas que hasta ahora era muy complicado. Bueno, pues vamos adelante al tema de la sesión de hoy, ¿no? Que es el OE, ¿no? Y simplemente para recordar un poco todo el mundo, pero en un minuto, ¿qué es el OE? El OE es la eficiencia global de una instalación, ¿no? Es el parámetro por excelencia que nos mide la efectividad, la eficiencia que está teniendo nuestra instalación, ¿no? Y lo mide de una manera muy cruda, ¿no? Porque al final lo que hace lo es relacionar la producción que yo he conseguido hacer en un periodo de tiempo con la producción que yo podría haber hecho si no hubiera perdido ni un solo segundo por ningún motivo. No se hubieran producido paradas, retrasos en los operarios, faltantes de materiales, y no se hubiera perdido ni un solo segundo. De manera que el OE es en cierto modo cruel con la realidad de la fábrica. No nos permite el reservarnos ningún porcentaje para mantenimientos o para limpiezas o para cualquier aspecto. De esta manera, el OE se descompone en tres factores. La disponibilidad, que es el ratio entre el tiempo que ha estado funcionando la instalación, que ha estado conectada y dando vueltas los motores, y el tiempo disponible, el tiempo de producción planificado. Aquello que no está dentro de este tiempo productivo son paradas, averías, arranques, cambios, esperas, cualquier tipo de parada que tenga en la instalación. Pero todo ese tiempo productivo, no todo el tiempo es un tiempo de producción real, ¿no? Fundamentalmente porque se producen dos efectos: microparadas y velocidades reducidas por malos rendimientos, por necesidades de... Pero no todo este tiempo de producción real es realmente tiempo que nosotros podemos contar como producción, porque hay un porcentaje de piezas o de productos en los que se produce un defecto y hace que lo cargamos. El producto de estos tres ratios, la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, es lo que nos da el OE. De manera que lo podemos medir multiplicando estos tres ratios, bien lo podemos medir, como decía al principio, haciendo el cociente entre la producción realizada y la producción teórica. ¿Qué es lo que nos puede aportar la analítica de datos en toda esta medida del OE? Es muy importante tener en cuenta que, claro, cada punto, cada 1% que yo recupero de OE es un porcentaje que casi en su mayoría va a la cuenta de resultados. Porque la instalación está ahí, porque las personas están ahí,
y porque en muchos casos los materiales también están ahí y ya están pagados, ¿no? Cada punto que recuperamos de OE es un punto que ganamos no necesariamente un punto, pero es un porcentaje importante que ganamos en nuestra cuenta de resultados. ¿Por qué perdemos OE? Bueno, pues perdemos OE porque a veces se producen roturas de máquina. A veces tenemos que parar la instalación porque hay una rotura y esto hace que se nos produzca una caída del OE durante. Puede que sea una rotura, puede que sea un periodo de funcionamiento con un rendimiento menor, ¿no? Con una velocidad menor. La respuesta de la analítica de datos es el mantenimiento predictivo y la detección de anomalías. Y alguien puede pensar, bueno, esto del mantenimiento predictivo es muy antiguo, y efectivamente lo es. El mantenimiento predictivo es muy antiguo. Hace 20 años o 30 años ya se hacían análisis de vibraciones, o ya se hacían termografías, o ya se hacían análisis de lubricantes, contenidos metálicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre lo que podemos tener ahora y lo que teníamos hace 30 años? Bueno, la diferencia fundamental es que en muchos de estos casos, en muchos de estos parámetros, sobre todo si son parámetros físicos, podemos hacer este predictivo en tiempo real. Podemos capturar los datos en tiempo real y tomar decisiones en tiempo real. Y esto lo que nos va a permitir es que ese tiempo productivo aumente en una fracción que directamente se va a trasvasar como una capacidad productiva al rendimiento. Yo gano una hora porque he sido capaz de anticiparme una avería, pues seré capaz de utilizar esa hora para producir. Esta hora probablemente no consiga sacar el 100% de la capacidad. No todo será producción real, porque voy a seguir teniendo microparadas, voy a seguir teniendo pérdidas de velocidad, etcétera, etcétera. Pero aquello que sí que sea capaz de conseguir, lo podré trasvasar para el tercer factor, que es el factor de calidad. Y descontamos de aquí cuáles son las piezas buenas que han salido, o las piezas malas que han salido de la instalación, tendremos una mejora del OE, que será el cuadradito azul que tenemos en la parte inferior. Podremos ser capaces de ganar una fracción del OE. Además de esto, hay ocasiones en que lo que nos ocurre es que el rendimiento de la instalación baja por alguna razón, porque la materia prima no es la adecuada, porque alguna parte del equipo se ha degradado, por la razón que sea, ¿no? Y la predicción del rendimiento de las operaciones nos va a permitir recuperar una fracción de este tiempo, de esta producción. Es el cuadrado naranja que tenemos en las barras. Esto, por ejemplo, hemos hecho varios casos, varios proyectos de mejora en el área de bioreactores en los que se ha conseguido que el rendimiento del proceso biológico que ocurre en el reactor mejore y, por lo tanto, mejore el rendimiento total de la instalación. Otra vez, lo que yo gane como rendimiento de la instalación lo podré trasvasar a una producción y una parte de ello lo recuperaré como producto bueno y como. Por último, habrá ocasiones en que yo tendré productos defectuosos y también volveré a perder. En este caso, la mejora de calidad y el control de calidad utilizando la analítica de datos, lo que nos va a permitir es recuperar una tercera fracción del OE que, como decía, va directamente a la cuenta. Este conjunto, esta suma de los tres factores, de las tres estrategias de mejora utilizando la analítica, es lo que nos permite mejorar el OE y, en nuestra experiencia, entre un 15 y un 30%. Esto dependerá de muchos casos del proceso y de la instalación. Pero ¿cuál es la magia que hay aquí detrás? ¿Por qué está ocurriendo esto y por qué hay una diferencia importante en la mejora, ¿no? La diferencia fundamental es que históricamente nos hemos podido centrar en la mejora utilizando valores medios. Mejoramos el OE sobre la base de ver cuál es el OE que tiene una instalación en un día o en una semana.
Y a partir de ahí hacemos análisis de causas, siempre basados en gran medida en datos, pero también en intuiciones o en deducciones que hacemos, y a partir de ahí mejoramos. La realidad no es una realidad de valores medios, de valores centrales, ¿no? Sino que la realidad es una realidad que incorpora una variabilidad y en muchos casos incorpora una variabilidad muy grande. Hay una variabilidad en la demanda, hay una variabilidad en la llegada de materiales, hay una variabilidad en cómo nos llegan los materiales en cuanto a plazo, en cuanto a número, en cuanto a calidad. Y hay una variabilidad muy grande. Y esto nos permite que podamos utilizar la analítica en la fábrica, pues desde aspectos como la predicción de la demanda, que luego utilizaremos en nuestro planificador, o a la optimización del inventario en función de la variabilidad que estoy teniendo en la demanda o en la recepción de materiales, pero también dentro de la fábrica, en la mejora de la eficiencia o en la mejora de la calidad. Aquí es donde, sobre las metodologías de mejora continua que ya existen y que se vienen utilizando desde hace tiempo, como Lean, como Six Sigma, como Kaizen, vamos añadir sobre los sistemas que ya tenemos en nuestra planta, como el MES, el procesador. Sobre todo eso podemos construir una nueva forma de ver la mejora que nos va a permitir alcanzar resultados nuevos. Y esto es lo que plantea Lo que vamos a hacer ahora es ver un caso de cómo esta tecnología puede ayudarnos a mejorar estos aspectos. Bien. Pues si te parece, lo cojo de ahora. Bien, el contexto es una instalación que tiene sensorizados sus motores y utiliza o quiere utilizar la inteligencia artificial para poder adelantarse a posibles fallos. Bien. Entonces, primero, estos sensores proveen de múltiples variables y los proveen en real time. Lo que queremos es utilizar la información que nos están dando estos sensores para intentar en tiempo real indicar cuándo un motor comienza a degradarse y así poder hacer un mantenimiento preventivo del mismo. ¿Bien? Entonces, monitorizando la degradación de las actividades de mantenimiento, pueden ser estas optimizadas. Venga, vamos a ver la demostración. En este caso tenemos un conjunto de datos. ¿Bien? Este conjunto de datos son con las variables que nos proveen los distintos sensores que tienen nuestros motores. ¿Bien? Dentro de ellos destacamos dos variables, que son dos métricas del algoritmo de SVDD, que lo que nos dice es que cómo el comportamiento, si es normal o es anormal de un motor, en base a toda la información que nos han proveído todos los sensores. Bien, para verlo vamos a intentar analizarlo. Analizarlo directamente en la plataforma, lo arrastramos y hace un auto-charting del mismo, ¿bien? En el cual nos va a explicar cuáles son las variables que están relacionadas con SVDD. Lo primero, nos va a dar una explicación sencilla, diciendo, oye, mira, la media va de 0,78 a 1,2, ¿bien? Siendo 0,8 un límite de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las variables más relacionadas con la métrica de SVDD? Bien, la presión HPC es la variable que está más relacionada. Luego, la temperatura demandada y el resto, la violeta, vale. Si yo cojo y pulso la presión de HPC, directamente puedo visualizar en el apartado de la derecha cómo es esta relación. Y bien, ¿qué estoy visualizando? Estoy visualizando ya dos familias de distribuciones. La primera que está a la parte de la izquierda y la segunda está a la parte de la derecha, ¿no? Y puedo ver el comportamiento de la presión con respecto a la matriz de distancias, a la SVDD. Si yo pulso la variable segunda, pues también vería cómo se relaciona esta variable con respecto a la SVDD. Y vería aquí en este cuadro tenemos como cuatro estructuras. Bien. Abajo me viene también una métrica que me analiza por nivel bajo o nivel alto y me dice que si el total de la presión es mayor o igual que 8,2, entonces ahí tenemos un gran riesgo de que nuestro motor se degrade. ¿Bien? Pues eso ya nos está dando una métrica muy sencilla, muy intuitiva de cómo puedo ya accionar un mantenimiento predictivo. Decir, oye, mira, está pasando algo raro. El motor, cuando ya está pasando estos niveles de la variable SVDD, ojo, tenemos que mirarla. Bien, pues esto es lo que os quería contar en este vídeo. Bien,
Vamos a seguir profundizando en el caso de los motores, ¿vale? Primero, el primer caso, el análisis de datos nos tiene que permitir, de una manera simple, poder interpretar la información que tenemos. Y para ello, como todos sabemos, tenemos cantidad de sensores. Cada uno de ellos nos provee múltiple información. Entonces, una de las técnicas básicas es simplificar la información. Utilizar, por ejemplo, componentes principales para poder graficar y para poder entender dentro de esa complejidad de datos que tenemos, ¿eh? Segundo, tenemos que tener capacidades para poder realizar predicciones de forma sencilla. Es decir, no me interesa explicar el pasado, sino me interesa adelantarme al futuro. Oye, ¿cuándo mi máquina va a entrar en un nivel que sea preocupante a la hora de establecer la degradación? Porque ya hemos visto que hay algoritmos que nos consiguen determinar niveles de degradación, ¿vale? Ahora lo que me interesará es cuándo va a suceder este nivel. Si os parece, entramos en la siguiente demostración. Bien, lo mismo, tenemos un conjunto. Lo primero que hacemos es analizar la información. Antes de nada, lo que tenemos que intentar es entender lo que tenemos. ¿Bien? Y para entender lo que tenemos, necesitamos tener una plataforma que nos permita tener esa capacidad. Por ejemplo, cogemos una variable y queremos ver con qué variables están relacionadas entre sí. ¿Bien? En este caso, si yo lo pulso, pues aparecerá botón derecho. A ver, que esto muy poquito ahora. Pues veis, al pulsar el botón derecho y los puntos azules son variables que están relacionadas directamente con esta variable, o sea que tienen una correlación alta entre sí, una dependencia. Es decir, los valores de niveles bajos y altos implican en los niveles bajos y altos de las otras. ¿Bien? De forma directa o de forma indirecta. Vamos a explorarlas de una forma gráfica. ¿Bien? Como veis, hay un gradiente de color. Cuanto más oscuro es, significa que hay una correlación más alta, una relación más alta. Cuanto más bajo es, una relación más baja. Como hemos arrastrado solamente variables que tienen correlación alta, pues todas tienen un color azul intenso, un color azul intenso fuerte. Bien, entonces al final podría ver la relación que tiene entre ellos. Bueno, esto simplemente me estoy viendo de una forma diferente. Es un autocharting que me permite esto. Si ya cojo una de las variables que no tenía una correlación fuerte con la variable primera, bleed enthalpy, bien, y la arrastro dentro de lo que es el gráfico, pues lo que veré es que, bueno, pues que esta variable, pues efectivamente no lo tiene, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que lo primero, en cualquier proyecto de inteligencia artificial, lo primero que hay que hacer es entender los datos, analizar los datos extremos, analizar la relación entre las variables, la simplificación, porque al final lo que es muchas veces más complicado es poder hacer simple lo que es complicado. Es decir, tenemos múltiples sensores, múltiple información, pero requerimos el poder coger y tener menos información para que el árbol, para que las ramas no nos tapen lo que es el árbol. ¿Bien? Entonces aquí veríamos que efectivamente cómo se relaciona la variable entre sí y veríamos que esta variable pues tiene poca relación con las anteriores que hemos metido. Ahora, vamos a cambiar lo que es esto y vamos a analizar la información. Vamos a hacer algo, lo que os contaba antes. Vamos a analizar, tenemos en el eje de abscisas una serie temporal. Esa serie temporal, ¿qué está midiendo? Lo que está midiendo es la variable SVD distance. Es decir, recordar, cuanto más alto está la variable, el valor de esta variable, mayor probabilidad a la degradación al fallo. El motor estaba más degradado. Lo que vemos es un motor que con el tiempo se va degradando. ¿Bien? Y lo que he hecho ha sido en la barra es hacer una estimación de, oye, en futuro, ¿cómo va a ir? En este caso, tiene un horizonte de 6 días de cómo va a evolucionar. Yo le puedo coger y cambiar, decir, oye, mira, voy a hacer una estimación de cómo va a ir degradándose a 12 días. Y entonces veremos cómo se amplía esta predicción. Lo mismo, yo puedo querer estar seguro al 95% o al 97%, que se fija aquí. ¿Bien? Entonces vemos cómo el intervalo de confianza, la banda azul clarita, cómo se ha ampliado para saber con una confianza del 97% dónde se mueven los niveles de la distancia del SVD, ¿vale? Que son máquinas vectoriales, que nos están mirando las diferencias que existen. Bien, esto de aquí lo que nos ayuda es adelantarnos al caso, al hacer un mantenimiento predictivo, ¿bien? Y que nos salten unas alertas que nos permitan establecer. Seguimos con el... Bien, ahora vamos a continuar con nuestro ejemplo, ¿bien? Detectando anomalías dentro de los sensores de los motores y vamos a analizar el ritmo de degradación de los mismos. Bien. Continuamos. Bien, entonces, en esta parte vamos a ver un gráfico de barras en el cual vamos a basarnos en la misma variable, en el SVD.
Vamos a coger, lo hacemos de manera vertical, el gráfico de barras, buscamos la variable SVD_distance, la arrastramos, ¿bien? Y vamos a buscar el tiempo. Lo mismo, vamos a poner el tiempo en el eje de abscisas. Vamos a buscar la serie de tiempo por la que veíamos antes. ¿Bien? Vamos a ordenarlo para que al principio vengan los datos más nuevos y luego los más antiguos y luego los más nuevos. Una serie temporal normal. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo los niveles que se alcanzan. Como veíamos al principio, en el primer vídeo, a partir del nivel 0,8 veíamos un nivel de threshold, un nivel en el cual podía haber un problema de degradación. Y para poder mejorar la visualización, podemos poner una línea. Si os fijáis, la línea negrita le hemos puesto el nivel 0,8, en el cual podemos ver que, oye, mira, a partir de un momento temporal tenemos problemas. Pero vamos a verlo de una forma más clara. Para ello, vamos a meter el valor de 0,8 y vamos a colorear cada pin de un color rojo cuando supere el umbral de 0,8. Aplicamos, y una vez que hemos aplicado, lo que estamos visualizando es que al principio no teníamos por qué preocuparnos, pero va habiendo un punto en el cual este motor en concreto va teniendo alta probabilidad de que dé un fallo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una visualización muy clara que nos permite entender y nos permite actuar antes de que estemos en este nivel en el cual el motor nos puede fallar en cualquier momento. ¿Bien? Fijaros, tenemos aquí los diferentes motores que tiene esta fábrica. Entonces podemos visualizar cada uno de ellos. Es decir, este es el motor 139, este es el motor 116. Y ahora ya en el siguiente paso lo que veremos es cómo esto lo operacionalizamos. ¿Sí? Perfecto. Pues yo es lo que os quería contar en este vídeo. ¿Vale? En el siguiente paso, quizás está yendo bastante rápido, pero es entender, porque hasta ahora estamos trabajando con un algoritmo que es algoritmo caja negra, un algoritmo de machine learning que nos permite obtener resultados, pero claro, a nosotros nos gustaría entender el por qué está pasando para que mis motores se degraden. ¿Bien? Y para ello lo que vamos a trabajar es cómo desarrollar un algoritmo, un modelo predictivo en tiempo real que nos ayude a prevenir futuras anomalías. ¿Bien? Con dos palancas, dos líneas de acción, evitando roturas del motor que nos paralicen la instalación y segundo, permitiendo adelantarnos al fallo y elegir el momento óptimo en el cual tenemos que intervenir. Bien, vamos al vídeo. Bien, entonces, lo primero, fijaros, lo primero que tenemos es una plataforma en la cual tenemos un procesador de eventos en tiempo real. Este me va a permitir leer la información que me están enviando las máquinas, los sensores que están instalados en nuestros motores. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrancarlo, ¿no? Tenemos la primera parte, este módulo, el color azul, que sería el encargado de leer, de alimentar de la información de sensores, y a continuación lo que vemos es otro nodo que lo que se encarga es de aplicar el modelo predictivo que tenemos implantado. En este caso, es el modelo de máquinas vectoriales que hemos implementado en la fase anterior, ¿vale? Y está cargado en memoria. A continuación, lo que vamos a hacer es entrar en el modo de test y va a empezar a leer en tiempo real la información de los motores que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahora veremos cómo poquito a poco se van cargando. A ver si empieza ya esto. ¿Veis cómo se van cargando motor 165, 164? Y si os estáis dando cuenta, en la derecha vienen todas las features que tenemos de estos motores. ¿Bien? ¿Bien? Ya tenemos más de 1000 datos insertados. Los motores continuamente van introduciendo información dentro de nuestra plataforma analítica. Pero es que a la vez está ejecutándose el modelo predictivo que tenemos. Y si veis aquí, tenemos la SVD_distance, ¿no? Y está dando un valor a cada uno de los valores que tenemos. Fijaros, 0,79, 0,79, 0,80, 0,81. Bien, si os dais cuenta, está estableciendo ya los momentos en los cuales puede tener riesgo a la degradación en el motor. ¿Bien? Por encima de esto puede haber una capa de visualización que esté implementada en los diferentes motores de alerta que nos esté manteniendo un panel de control que nos informe de qué momento y en qué motor podemos tener un riesgo. ¿Bien? Esto de aquí lo que nos ayuda es a operacionalizar, a gobernar y a trabajar de una forma proactiva el mantenimiento de nuestras fábricas o de nuestras instalaciones. Es decir, lo que hemos visto es cómo, a
a partir de unos sensores, y en este caso había una gran cantidad de datos que se estaban haciendo de la instalación, a partir de los sensores, ser capaz de identificar un algoritmo, y de los muchos que hay, en este caso pues eligió el SVDD, que nos va a permitir el analizar qué es lo que está ocurriendo, investigar cuáles son los parámetros fundamentales, identificar cuáles son los valores de esa distancia del SVDD que me marcan desviaciones en esos parámetros fundamentales, los demás pierden relevancia, generar un mecanismo que me va a ir monitorizando las señales y siendo capaz de calcularme la distancia y lanzarme alarmas. Eventualmente en el futuro probablemente podré incluso actuar sobre las máquinas, ¿no?, para que no se produzca el fallo de la instalación, no se produzca la avería. De manera que yo pueda, uno, evitar la parada de la instalación y dos, planificar el momento óptimo para hacer Esto es lo que nos puede aportar el mantenimiento. Claro, y además, por complementar un poco, hemos visto una técnica como el SVDD, pero no solo existe esta. Por ejemplo, si utilizáramos árboles de decisión, podríamos identificar cuáles son los factores que han intervenido para determinar si un motor se degrada o no se degrada. Conocer cuáles son las variables más importantes, cómo se relacionan entre sí, y poder establecer un plan de acción sobre ellas. Es decir, la analítica del dato no tiene por qué ser una caja negra, sino que puede ser algo que esté muy cerca de negocio, que entre los diferentes actores que están interveniendo dentro del proceso, pues intervengan, ¿vale? Y lo conozcan y vean por qué está dando estas puntuaciones. Entonces, bueno, esto es un camino apasionante y yo creo que existe mucho recorrido a día de hoy dentro de España, dentro de estas fabricaciones, para poder aplicar estos algoritmos y que nos den una ventaja competitiva y nos den a mejorar nuestro OE. Fijaros que nos hemos parado en esta presentación en lo que es el mantenimiento predictivo, en lo que es la disponibilidad de los equipos. Pero la analítica es completamente aplicable también para los otros dos parámetros, para el rendimiento de las instalaciones y para el factor. ¿Qué es lo que hemos aprendido a lo largo de este camino? La primera lección es que lo importante es el negocio. Hay un artículo por ahí publicado en Harvard Business Review que dice que si está usted pensando en contratar un experto en analítica de datos, no lo contrate. Y no lo contrate porque lo primero que se tiene que plantear es, en mi negocio, ¿qué es lo crítico? ¿Qué es lo que puedo de verdad analizar? Tengo datos y puedo analizar y puedo conseguir un impacto sobre el resultado de ello. Nosotros utilizamos una técnica que se llama el Manufacturing Data Lab, que nos permite en un plazo de tiempo muy corto identificar cuáles son esas áreas en las que puede ser interesante utilizar. Segundo aprendizaje, y ligado a este primero, más OE es una mejora directa de la cuenta de resultados, por lo tanto es una puerta de entrada excelente para la mejora de los procesos. Piensa en grande, empieza en pequeño y avanza rápidamente, ¿no? Estas tres ideas fundamentales, ¿no? Piensa en grande, piensa en llenar tu fábrica de sensores, piensa en llenar, pero empieza pequeño, ¿no? Hay seguro ya información y datos disponibles, bien de máquinas que ya hacen una recogida de datos, bien de sensores que ya están presentes en las máquinas, bien de algunos sensores que no es tan complejo añadir al sistema. Empieza pequeño, empieza por lo que tienes, no pretendas pasar de 0 a 100 en un segundo porque es imposible. Y avanza rápidamente. Esto es lo que desde una empresa de expertos en analítica como nosotros podemos hacer, podemos acelerar el avance. Cuarto aspecto, agilidad y mejora continua. Cambia lo que haya que cambiar y busca la mejora con la idea de que esto es un camino que hay que recorrer. Quinto, la calidad del dato. En muchas ocasiones, la falta de un sistema MES,
la falta de una escala o la falta de... puede hacer que los datos sean malos, tengan una mala calidad. Si los datos son malos, toda la línea de razonamiento que viene después va a ser mala. Por último, concéntrate en los aspectos desconocidos, aquello que no conoces todavía, ¿no? Lo que ya conoces con las técnicas actuales, con tu sistema de indicadores, no merece la pena centrarse en ello. Mira lo desconocido, y lo desconocido está en muchos casos en la variabilidad. Bueno, esto era lo que queríamos compartir con vosotros hoy. Y ahora, si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas, y si alguien puede tener una pregunta que quiera compartir o quiera hacernos. No seáis tímidos, ¿no? Siempre nos podéis encontrar, y es fácil encontrarnos en LinkedIn o en de la presentación, pero ahora tenéis la oportunidad de hacernos cualquier pregunta. Pues no sé si hay algún problema con las preguntas. Vale, si no la leen, sí que tenemos. Si no la leen, os las lanzo. Sí, yo no las estoy viendo, o sea, debe haber algún problema con el chat. Vale, os las lanzo. Me preguntan si están limitados este tipo de proyectos a grandes empresas o es aplicable también a la pyme. Si quieres, contesto yo, Javier. Vamos a ver, hasta hace poco tiempo, esto era una tecnología que, además de por el coste de la sensorización y de la captura de los datos, el coste de la analítica era tan alto que realmente solo grandes empresas se lo podían permitir. La realidad es que ha habido un cambio muy importante, y tenemos en cuenta que estamos hablando de actuar directamente en el núcleo del negocio, del OE, en aquello que nos va a producir una mejora de nuestra cuenta de resultados inmediata. Si a esto le sumamos que los costes han caído mucho y que la entrada de tecnologías open source con la plataforma de Google o de Amazon han hecho que los costes sean mucho menores que lo que eran, el resultado es que hoy yo creo que cualquier pyme puede permitírselo, y además es que no es que pueda permitírselo, es que debe permitírselo, debe hacerlo. Si no, es probable que se quede atrás. Vale, perfecto. Muchas gracias. Y luego también están preguntando cuál es el tiempo medio de puesta en marcha de una iniciativa analítica como la que hemos visto en el webinar. Javier, quizá tú puedes... Todo depende del grado de madurez de la empresa, del sensorizador que tenga. Pero en IGT, lo que como contaba Ignacio, utilizamos un prisma de hacer cosas pequeñas al principio que se vayan viendo el valor. Es decir, lo primero que hacemos es analizar cuáles son los posibles casos de uso que puede tener la empresa e intentar en un tiempo pequeñito abordar alguna de las problemáticas que subyazca, que sean más importantes para la empresa, ¿vale? En torno a proyectos, por mojarme, decir, pero pueden ser 2 meses, 3 meses, es decir, intentar acotar a un tiempo pequeño para que la empresa pueda ya empezar a tener ciertos resultados y que empiece a funcionar, ¿vale? Porque lo que interesa es que se empiece a percibir el valor que tiene en la introducción de inteligencia artificial dentro de la fábrica.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Javier. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué coste puede tener este tipo de soluciones? Sí, bueno, es que hay dos tipos, es decir, ahora mismo tenemos softwares libres que directamente pues tienen, pues, como dice su palabra, es decir, no tienen un coste por la adquisición de esa herramienta, ¿vale? Y luego sí hay otro tipo de herramientas que quizás más maduras que nos ayudan a, pues, a hacer más, a simplificar el proceso. Entonces, bueno, todo es analizar cuál es el estado de la empresa, cuál es el proyecto que quiere abordar y seleccionar la arquitectura. Es decir, que claro, todo hay que sopesar, ¿vale? Pero bueno, existen plataformas, como por ejemplo puede ser la plataforma SaaS, que puede ser muy interesante a la hora de incorporarla dentro de una empresa o bueno. Sí. Quizás, Javier, también es interesante el que cuando Javier habla de la plataforma SaaS, se refiere a SaaS Analytics, la compañía de analítica de datos, pero nosotros, uno de los enfoques que nos hemos planteado es que quizá el coste de entrada puede hacer que alguien se sienta impedido para avanzar por este camino, ¿no? Por eso nos planteamos también la analítica como un servicio, ¿no? Como un software SaaS, como un software as a service, ¿no? Analítica de datos como un servicio, ¿no? Que lo que hace es, de alguna manera, minimizar esa barrera de entrada. Hablar de cuál es el coste de un proyecto es que depende tantísimo de en qué entorno nos estemos moviendo, que es muy difícil. Lo importante, en cualquier caso, no solo es el coste del proyecto, sino el periodo de recuperación que vamos a tener de esa inversión en analítica. Y esto sí que en la mayor parte de los casos que hemos visto son periodos de recuperación brevísimos. Vale, os lanzo otra pregunta. Dice, ¿no se corre el peligro de que los modelos predictivos nos hagan parar más veces para realizar un mantenimiento que lo recomendado por el fabricante? Bueno, si es un mal modelo predictivo, sin duda lo va a hacer, ¿no? O puede hacerlo, ¿no? En la realidad, si tenemos un buen modelo predictivo, si partimos de la base de que en la mayor parte de los casos los planes de mantenimiento que hacen los fabricantes no están basados en una analítica profunda de datos de funcionamiento, porque no tienen acceso al funcionamiento de las máquinas, ¿no? En la mayor parte de los casos. Si tenemos en cuenta estas dos cosas, yo diría que a poco depurado que sea el modelo analítico que se utilice, el resultado va a ser mejor que el plan de mantenimiento que propone el fabricante, ¿no? Y mejor en dos aspectos. En el aspecto de que va a reducir las paradas y mejor en el que va a focalizar el mantenimiento en aquellos elementos que son verdaderamente funcionales. Claro, porque además el fabricante lo que hace es establecer en base a una media esos criterios de parada recomendados. Aquí ya estamos yéndonos a las máquinas específicas en la situación específica, con el tiempo que llevan, con el desgaste, con la utilización concreta del producto. Entonces, claro, como dice Ignacio, va a ser todo mucho más ad hoc a la problemática que se está viendo, ¿vale? Mucho más ad hoc y va a permitir el poder establecer mucho más, de una forma mucho más personalizada y esas paradas de mantenimiento que nos ayuden a asegurar que la máquina funciona a un rendimiento perfecto. A mí me entra una pregunta que dice, ¿qué proporción hay entre el costo de un solo sensor y el coste del servicio ofrecido de analítica? Los sensores siempre van a ser, en general van a ser siempre de un coste mucho menor que el servicio de analítica. El coste de los sensores, el coste del proyecto, no suele estar habitualmente en el coste de los sensores, sino en el coste de la captura de la información. Y tener un sensor y tenerlo conectado a un dispositivo de almacenamiento son dos cosas distintas, y ahí puede haber un coste. Y el coste de la analítica va a ser en general siempre superior al coste de un sensor. Pensemos que no estamos, que el planteamiento final, el think que hace un momento,
no es tener un sensor, sino que es tener multitud de sensores. Si el coste del sensor, si el coste unitario del sensor es tan alto, o es alto o es altísimo, seremos incapaces de poder tener un sistema en el que tengamos multitud de sensores. De manera que si comparamos el coste del sensor con el coste del servicio, el coste del sensor será siempre la menor parte. Es más, muchas veces cuando empiezas un proyecto de ese tipo, la empresa al final opta por sensorizar partes que no estaban sensorizadas, porque se da cuenta, aprecia el valor que dan los datos, ¿no? Y es algo que es crítico. Es decir, si yo, para poder tener una producción óptima, tengo que conocer cuáles son los parámetros de fabricación. Y claro, necesito tener sensorizado pues, lo mayor posible para poder tener el dato que me permita tener una palanca de optimización del proceso. No sé si contestamos la pregunta. Y bueno, de momento no he recibido... Vale, os paso más porque están escribiendo bastante. Dice, ¿qué criterios se utilizan en el Manufacturing Data Lab para decidir qué datos son importantes para tu negocio? El criterio es siempre empezar arriba en el negocio. Es decir, tengo que empezar planteándome qué es importante para mi negocio. Lo segundo que tengo que hacer es plantearme qué partes de todas estas nuevas tecnologías pueden tener impacto en mi negocio. El procesamiento de imágenes puede ser una tecnología excelente, pero a lo mejor en mi negocio concreto no tiene una aplicabilidad. Luego, la segunda parte es qué tecnologías tienen importancia, y a partir de aquí lo que tendremos que hacer es valorar, y siempre es una valoración que por el planteamiento rápido de este enfoque no pretende ser una valoración exhaustiva, valorar cuáles son los proyectos o los casos de uso que más resultado me van a dar, y a partir de ahí decidir cuáles son los datos que debo tener. Esto es simplemente un primer análisis para hacerme la pregunta de ¿merece la pena hacer este proyecto, que va a tener un impacto en la cuenta de resultados? Segundo, ¿tengo la información que creo que va a ser necesaria para hacer este proyecto? Si no la tengo, ¿cuánto tiempo me va a costar recogerla? ¿Cuánto tiempo me va a costar tenerla? Y tercero, priorizar entre esas alternativas para decidirme por cuál voy a empezar. Vale, perfecto. Luego hay otra pregunta que dice, hola, muy interesante el webinar. Nuestra planta tiene máquinas relativamente antiguas que no están conectadas más allá de registrar el avance de la producción. ¿Es posible hacer mantenimiento predictivo? ¿Hasta qué punto podemos lograr resultados? Sí, es posible. Sí, seguro que se alcanzan resultados, pero habrá una primera fase, que es la fase de, si no hay sensores en las máquinas, sensorizarlas y capturar esa información para poder empezar a construir un histórico que relacione los parámetros de los sensores con las paradas de las máquinas. Y esto, dependiendo del tipo de negocio, puede ser algo que ocurra en un mes o que hagan falta 3 meses en tener tiempo para tener suficientes datos. Esto, sí, le puedes contar la parte de... Lo primero es analizar qué información se tiene y ver qué posibilidades, o sea, qué capacidad tiene esa información que ya tienen almacenada para poder apoyar esos casos de uso que quieren. Entonces, eso es un análisis de escuchar cuáles son las problemáticas que tiene la empresa, y segundo, ver en base a esa información que se tiene, qué capacidad se tiene, hacer un análisis simple para intentar determinar si existe la suficiente masa crítica y la calidad para poder hacer caso de uso. Y si no, establecer medidas de acción, un plan para poder en el futuro entrar en esta dinámica de mantenimiento predictivo. O sea, qué cosas habría que hacer para poder accionar estas estrategias. Vale, perfecto. Nos preguntan también si estas soluciones corren siempre en cloud o también en Edge. Javier. Pues a ver, pueden ser de las dos partes, es decir, al final hay una corriente muy fuerte
bueno, son dos corrientes muy potentes, ¿no? La corriente de cloud puede ser la que, pues la más habitual, ¿vale? Porque al final, de una forma sencilla, un sensor con un data feed envía la información a la nube y ahí se procesa de una forma segura, se procesa y ya se crea el proceso, ¿vale? Pero también existe, una vez que está desarrollado el modelo, una solución híbrida en cual lo metes dentro del Edge y una vez que está el modelo ya en memoria, pues ya directamente el sensor va funcionando en cada máquina, ¿vale? Pero todo depende de la casuística. Si yo tengo múltiples sensores, al final centralizo dentro de lo que es el cloud y ya directamente podría estar estableciendo esas acciones, ¿vale? Y si es una máquina que ya tiene centralizados los sensores en sí y puede tener esa acción, pues bueno, puede tener el cómputo dentro del Edge, dentro del mismo. O sea, habrá que analizarlo, depende de las situaciones, ¿vale? Lo más habitual en mi experiencia es trabajar en cloud, pero vamos, para nada descartable, en algunas casuísticas, el trabajar ya dentro de un dispositivo. Vale, si no, si tienen cualquier duda nos pueden contactar Sí, claro. vía email y entonces analizamos más el caso. Vale, os lanzo alguna pregunta que aún tenemos un poco de tiempo. Pone, entiendo que este tipo de soluciones solo sirve si tienes digitalizada la información logística, materiales, aprovisionamiento y la producción, pedidos, órdenes, avance de la producción, etcétera. Y además tiene sensorizados los medios industriales para recoger los datos en tiempo real. ¿Esto es correcto? Depende de cuál sea el objetivo. Digamos que en la foto grande, que decía Think Big, Start Small y acelera, ¿no? Rápido. Si quieres la foto final, efectivamente necesitas toda esa información y probablemente mucho más. Lo que pasa es que no necesitas empezar por la foto final. Eso es tan importante el hacerte un planteamiento estratégico de decir por dónde quiero empezar, ¿no? A lo mejor si quieres empezar por el mantenimiento predictivo, desde luego vas a necesitar información de máquinas y vas a necesitar información de paradas. Pero si quieres empezar por el rendimiento de tus procesos físico-químicos, a lo mejor necesitas parámetros de proceso y puede que no sean tantos, puede que ya los estés capturando, ya los estés midiendo, pero no los estés capturando, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga un autoclave, seguro que mide presiones y temperaturas, y seguro que mide en distintos puntos del autoclave y seguro que lo mide con una frecuencia alta, porque el autoclave te exige eso. La cosa es que esa información se esté guardando en un histórico para tratar de relacionarla con el rendimiento del autoclave, los posibles defectos que vas a tener. Si quieres empezar por el tema de una buena predicción de la demanda, porque tu problema es que vives en un negocio con una variabilidad de demanda tremenda, pues necesitarás datos de logística, datos de entrega, datos de... Depende muchísimo, pero yo creo que uno de los grandes errores que se cometen es el plantearse que yo necesito todo digitalizado para luego poder empezar a hacer algo. Yo creo que necesito decidir qué quiero hacer para luego digitalizar, y digitalizar probablemente no es la palabra ideal, para luego capturar los datos que son relevantes y empezar a obtener resultados. Coincido completamente con Ignacio. Y creo que hay a veces casos de uso que necesitan de poca información para poder ser optimizados. Y luego ya casos más complicados, como puede ser mantenimiento predictivo, pues por supuesto que necesitamos el tener la información de otra forma. Pero existen casos de uso que pueden requerir no de tanta sofisticación. Vale, perfecto. Os hago otra, no sé si se ha repetido, pero os la dice, ¿cuál es el tiempo medio de puesta en marcha de una iniciativa analítica como la que hemos visto? Yo creo que hemos contestado en parte esta pregunta antes. Yo diría dos cosas, ¿no? Primero, depende muchísimo del negocio. Segundo, depende, o ligado a esto, depende muchísimo de la existencia de sensores y de datos. Insisto, hay muchos datos que están ahí o los sensores están ahí, pero no se están capturando los datos, simplemente se están tirando a la basura o se están dejando almacenados en papel o lo que sea. Y sobre todo, yo diría que en los primeros proyectos no deberíamos hablar de plazos para empezar a ver resultados
mayores de meses, ¿no? 3 meses a lo mejor podría ser una buena cifra, ¿no, Javier? Sí, o sea, que intentar hacerlo lo más pequeñito posible para que se empiece a tangibilizar en dónde aplica ese tipo de proyectos. Y hacer un macroproyecto, pues, puede tener sentido, pero en nuestra experiencia lo que realmente funciona es estos proyectos acotados, muy dirigidos a una problemática de negocio y que se puede ver, oye, lo que he invertido y lo que estoy obteniendo, porque eso es lo importante al final, que la analítica tiene que ser algo que nos ayude a ganar más. Claro, estos proyectos lo que tienen que hacer es de catalizador para que luego vengan los grandes proyectos y que esto sea algo que no solo se financie, sino que dé resultado económico. ¿No? Y hasta la educación de las personas que están ahí para ese nuevo mindset analítico o la preparación de la infraestructura, ya sea de arquitectura de datos o de infraestructura tecnológica para poder afrontar mayores retos, como está contando ahora Ignacio. Es que lo importante muchas veces es empezar, es decir, oye, encontrar un punto en el cual se encuentre puedas accionarlo y poder hacer algo que impacte el negocio de una manera controlada. Genial. Bueno, ya por tiempo ya está a punto de acabar, las que queden así pendientes las podréis contestar en privado a los asistentes. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Pero yo agradecer la asistencia y creo que es un grupo muy numeroso, ¿no? Muy de agradecer. Y segundo, bien en nuestro correo electrónico, y es muy sencillo, ignaciotornos@agility.com o javiermonjas@agility.com, o en la página web hay distintas vías de acceso. Si tenéis cualquier cosa que no haya quedado respondida o que no os contestemos en los próximos días porque se pierda la pregunta, miraremos las que han quedado pendientes y trataremos de contactaros. Pues que os pongáis en contacto con nosotros. Una vez más, agradeceros la participación. Pues lo mismo, muchas gracias por estar, por las preguntas muy interesantes y nada, que espero que os haya gustado y os haya de interés y de ayuda este evento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.